Bienvenidos. El día de hoy tenemos como invitado a Carlos Andrés Naranjo, quien nos hablará sobre los principios básicos de la psicología del consumidor. Carlos es psicólogo de la Universidad de Antioquia, publicista de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en geopolítica de la Universidad EAFIT y en marketing digital del Instituto Aula CM de Madrid, España. Ha sido docente de pensamiento estratégico, historia y estrategia de campañas, arte y cultura y comunicación visual en las universidades Pontificia Bolivariana de Medellín, la Universidad de Medellín, el Instituto de Artes y el CESDE. Y actualmente es el director de En Mente, Psicología del Consumidor. Los dejamos en compañía entonces de Carlos. Bueno, muy buenas noches. Me alegra mucho estar acá con ustedes compartiendo esta presentación sobre los principios básicos de la psicología del consumidor. Hoy vamos a hablar precisamente de esto, como de los conceptos básicos alrededor de cómo el consumo es estudiado por uno de los campos de las ciencias humanas, que es la psicología. Generalmente alrededor de este tema de psicología del consumidor trabajan también otros campos. No debe ser extraño para ustedes encontrar que dentro de la psicología del consumidor también trabaja, por ejemplo, antropólogos o sociólogos. Últimamente ha entrado muy en boga el asunto del neuromarketing. Entonces los neuropsicólogos, los neurosociólogos, los neurólogos han comenzado a trabajar en este tema. El asunto de la psicología del consumidor generalmente ha estado rodeado como de un halo, por un lado, de mitos y por el otro lado de escepticismo. Entonces hoy vamos a tratar como de mirar algunos de los principios básicos para que cada uno de ustedes se haga una idea y mire de esto que vamos a presentar a continuación, qué les parece que es útil para los negocios, para las empresas en las que trabajan, y al final de la charla vamos a dejar unos 5 o 10 minutos para aclarar algunas de las dudas que tengan alrededor de este tema. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar. Lo primero, para saber de qué vamos a discutir, tenemos que partir de una definición. Entonces, vamos a enmarcarnos en esta definición que tenemos acá. Dice, la psicología del consumidor es parte del área de la investigación psicológica que analiza los aspectos que influyen en los pensamientos y las emociones que conducen a que las personas tengan determinados comportamientos de consumo. Aquí voy a hacer una claridad. A principios del siglo XX, la psicología se enmarcó como en dos corrientes muy distintas. Una fue el conductismo, que se dedicaba a estudiar básicamente el comportamiento. Es decir, al conductismo le importaba poco cuáles eran los motivos que producían el comportamiento. Ellos incluso tienen una teoría que hablan de la caja negra. Es decir, entra por acá algo sucede dentro de la caja negra y luego hay un producto. Al conductista le interesan las dos puntas, pero no le interesa la caja negra. Es decir, simplemente sucede algo dentro de esa caja que produce ese comportamiento. Sin embargo, la psicología comenzó a desarrollar otras vertientes que se comenzaron a interesar por el pensamiento y por las emociones. Pero me regreso un poco a esas dos vertientes de principios del siglo XX. La otra vertiente, aunque no se origina con el nacimiento del siglo XX, con el final de la Revolución Industrial, sí aparece en la mitad ya como un cuerpo de conocimiento solidificado que es el psicoanálisis. Y el psicoanálisis primero comenzó a trabajar en la clínica, en la psicología clínica, en el tratamiento clínico mejor, que es la atención individual con pacientes, y a partir de ahí, cuando emigró a Estados Unidos y pasó pues ya a campos y a áreas de las ciencias sociales mucho más prácticas, comenzó a trabajar con el asunto del marketing. Entonces el psicoanálisis comenzó a plantear cosas alrededor de la psicología del consumidor, que más bien debería llamarse en este caso psicoanálisis del consumidor, a través de asuntos que todavía hoy en algunos casos manejamos, como las pruebas proyectivas, o ahorita más adelante vamos a discutir alrededor de eso, los mensajes subliminales. Como les decía ahora al principio, con nosotros en psicología del consumidor trabajan varias áreas. Una, la etnografía, que es un campo pues de la antropología, del estudio. La sociología,
la estadística, que es fundamental, la neurología, la publicidad, pues de hecho esto que hacemos en psicología del consumidor casi siempre se ve representado en campañas publicitarias, en lanzamientos de productos, en investigaciones alrededor de la satisfacción de los consumidores o de los clientes, y por supuesto el mercadeo o el marketing. Pero antes de empezar, quisiera recordar esta frase que es de uno de los papás de la psicología moderna, que se llama Claude Hopkins. Él tiene un libro muy famoso que se llama Publicidad Científica. Él, a principios del siglo XX, planteó una cosa que apenas hoy estamos como empezando a redescubrir, que era el asunto de medir la publicidad. Es decir, medir cómo funcionan todos los esfuerzos de comunicación y marketing que se hacen. Él tenía una agencia de publicidad, desarrolló algunos métodos que él llamaba científicos en esa época para empezar a estudiar este tema y pues luego de algún tiempo se jubiló cansado de salvar a muchos clientes de la bancarrota y que después cuando estuvieran bien ya lo abandonaran a él y cerró la agencia. Pero esta es una de las frases memorables de él que tienen que ver mucho con esto que hacemos nosotros. Dice: la mayoría de las discusiones e interminables comités de las salas de juntas pueden resolverse con una simple investigación de mercados. Yo creo que la mayoría de nosotros nos encontramos todos los días con salas de juntas en las que hay una discusión alrededor de si se hace algo o no. Y aparecen algunos que dicen, a mí me parece, y aparecen otros que dicen, a mí no me parece. Y entonces, para saber si a mí me parece o no me parece, desafortunadamente terminan primando las opiniones de los gerentes o del jefe, ¿sí? Cuando no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder. Y entonces la gente dice, no, es que hacer una investigación de mercados es muy costosa. Trabajar con psicología del consumidor es una cosa donde uno no baja de 15 millones de pesos a hacer algún trabajo, y no es cierto. Hay investigaciones que pueden ser sencillas y que pueden arrojar luces sobre lo que uno necesita hacer. Por supuesto que en términos estadísticos no serán significativos, pero es muchísimo mejor tener ese indicador que tener simplemente el indicador del gusto del jefe. Cuando uno solo tiene el indicador del gusto del jefe, que puede ser que esté muy bien afinado, de todos modos tiene un riesgo enorme. Si uno está trabajando solo basado en el gusto del jefe, tiene un riesgo enorme porque el jefe no es el que compra toda la producción, ni es el que compra el servicio. Entonces, lo que uno trata de hacer en psicología del consumidor y en investigación de mercados es poner una brújula para indicar más o menos hacia dónde debe uno empezar a caminar. Otra cosa que es muy importante hablar en este punto, y es que cuando la gente piensa en investigaciones de mercados, lo piensa muchas veces, como también se piensa en mercadeo, como esfuerzos aislados. Esfuerzos aislados quiere decir hagamos una investigación de mercados. La mayoría de la gente dice, hagamos un grupo focal, un focus group, ¿sí? Pero el asunto es que lo que uno realmente necesita hacer no es un grupo focal. Si uno quiere tener una idea relevante sobre lo que está sucediendo con el cliente, la verdadera información aparece en el segundo grupo focal. Y con el segundo grupo focal, estoy haciendo simplemente una metáfora, me refiero a cuando uno puede empezar a comparar los datos. Si uno toma una instantánea y hace un grupo focal, tiene la información de ese momento, pero no sabe si eso quiere decir que está bien o que está mal. Uno empieza a darse cuenta de qué es lo que está sucediendo a partir de la segunda investigación. Me refiero nuevamente a esa segunda investigación cuando uno tiene datos para empezar a comparar la tendencia. Por ejemplo, en términos políticos, que también se utiliza muchísimo en la estadística y en la psicología del consumidor. Cuando uno analiza una encuesta política, lo que tiene que tratar de mirar no es el número del candidato en términos de favorabilidad. Esto es importante, por supuesto. Pero lo que uno tiene que mirar con más detalle, tratando de leer entre líneas, es cómo está evolucionando la tendencia.
Yo personalmente le apostaría mucho más fácil a un candidato que vaya de segundo en las encuestas, pero que la tendencia sea creciente, a la de un candidato que vaya de primero, pero cuya tendencia sea decreciente. Obviamente aquí tendremos que vernos con cuál es el tiempo que falta para las elecciones, para poder pronosticar más o menos eso. Pero lo que me refiero con esto es que cuando uno va a hacer investigación de mercados, tiene que fijarse en cómo está funcionando la tendencia. Entonces vamos a mirar como algunos ejemplos. Esto es, a grosso modo, Colombia hoy. Estamos cerca de alcanzar los 50 millones de habitantes y la pirámide poblacional se comporta de esta manera. Tenemos acá los de 0 a 4 años, de 5 a 9, ¿sí? Y entonces uno con esta fotografía, uno dice, bueno, vamos a sacar un producto, por ejemplo, para la gente de 20 a 24, es una parte significativa de la población, para los jóvenes está bien. Sin embargo, cuando uno mira cómo evolucionó esto, puede darse cuenta de cómo es la tendencia. Esto es Colombia hace 50 años. Miren la pirámide poblacional de Colombia hace 50 años. Totalmente distinta, una base gigante. Es decir, esas familias de los 13 hijos, de los papás de nosotros y de las tías, están acá, ¿no es cierto? Y, por supuesto, la expectativa de vida era muchísimo menor. Pero entonces, cuando uno logra comparar estas dos cosas, cuando mira cómo es la tendencia, uno se da cuenta que nos estamos envejeciendo. Es decir, cada vez hay un público de una edad mayor y deberían haber, por ejemplo, productos para ese público de una edad mayor. Pero si uno solo mira la fotografía de cómo estamos hoy, entonces uno dice, no, el público son los jóvenes. Entonces, cuando uno va a hacer investigaciones de mercados, tiene que tratar de mirar cuál es la variación. La variación es fundamental. Miren, este es un dato, no es colombiano, es mexicano, pero de todos modos yo creo que se nos adecua un poco para poder hacer la comparación. Estas son las respuestas que da la gente cuando se le pregunta sobre cuál es el orden de preferencia a la hora de consumir o de comprar un producto. Hace 5 años, el valor que le daba a la gente, estilo, imagen, calidad, precio, novedad, exclusividad, diferenciación, marca, que es una cosa en la que trabajamos todos los días en este cuento de mercadeo, durabilidad. Miren cómo era hace 5 años, la calidad al menos de boca para afuera, es decir, lo que decía la gente, esa es otra cosa fundamental al analizar una investigación, es decir, ¿cuál es la metodología que uno utilizó para recolectar estos datos? Generalmente es una encuesta. Y uno basa su percepción en que la encuesta, la gente la respondió confiablemente y conscientemente, pero muchas respuestas, a pesar de que son fiables y que tienen poco margen de error, no obedecen al motivo real por el que la persona está comprando ese producto. Pero bueno, basémonos en estos datos para el ejemplo. Estilo de imagen, 24.1. En la actualidad, 18.4. Variación, 5.7. Pero si uno mirara solamente la foto de la actualidad, diría, bueno, el estilo y la imagen tiene un peso significativo. Y mire el de la calidad, qué tan importante. Si hace 5 años hubiéramos mirado el asunto de la marca, que es algo que a los publicistas y a los administradores y a la gente de marketing le encanta pensar que es el futuro del producto y el servicio, y es en lo que se trabaja en publicidad todo el tiempo. Hace 5 años la gente respondía 8.6 sobre la marca. Yo creo que este dato no es totalmente cierto. A la gente no le gusta reconocer que elige un producto por la marca, aunque lo haga, ¿sí? Pero nuevamente volvemos al tema de cómo se obtuvieron los datos. Vamos a suponer que es cierto, ¿sí? En la actualidad, 2.4, la variación, menos 6.2. Es decir, la marca adquiere un peso menor conforme pasa el tiempo. Pero yo creo que esa tendencia sí va siendo significativa en la mayoría de las categorías. Cuando analizamos cómo funcionan la mayoría de las categorías en términos de marca, vemos que las marcas propias han empezado a ganar un espacio gigante.
Puede ser que las marcas propias estén ganando un espacio gigante porque los que trabajamos en marcas no sabemos hacer bien el trabajo. Ese puede ser uno de los motivos. Otro es que la gente realmente no le importa la marca, le importa un 8.6. Como les digo, yo creo que este número es pequeño y no es totalmente cierto, a pesar de que sea fiable en la respuesta. Pero lo importante es mirar el consolidado general para uno tener una idea aproximada de cómo está funcionando eso. De hecho, si uno fuera a hacer un estudio de producto, no podría basarse solo en esto. Tendría que tener otros métodos de comparación para poder saber si esto que me están respondiendo ahí obedece realmente a lo que está pensando ese consumidor o no. De hecho, en la mayoría de los test psicológicos hay unas preguntas que se llaman preguntas de control. Esas preguntas de control lo que tratan de hacer es de verificar si la persona está mintiendo de forma constante en la respuesta del test. Entonces, a veces uno, dentro de los cuestionarios, pues inserta algunas preguntas de control tratando de ver qué tan fiable es la respuesta que está dando la gente. Vamos a continuar. Para poder entender el asunto de la psicología del consumidor hay un concepto básico, que es ese que está ahí en este momento en la pantalla. Percepción. Y de hecho, en comunicación y en publicidad, yo diría que es el término clave. El marketing tiene que ver con la administración de las percepciones de los clientes. ¿Qué es la percepción? Nuevamente hagamos una definición para poder ponernos de acuerdo. Dice, la percepción no solo descompone y sintetiza un estímulo, sino también que se guía por la experiencia, expectativas y motivaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la percepción no es simplemente un asunto de afuera hacia adentro. La percepción también es un asunto de adentro hacia afuera. Cómo percibimos el mundo no tiene que ver exclusivamente con un estímulo nervioso. Y eso pues nos devuelve a las discusiones del siglo XVI y del siglo XV alrededor del a priori y el a posteriori. Lo que quiere decir esto simplemente, para resumirlo, es la percepción está guiada tanto por lo que viene de afuera, por lo que tenemos adentro. Vamos a poner unos ejemplos alrededor de esto. Si ustedes leen la primera línea, dice A, B, C, D, E y F. Parece un asunto muy sencillo. Y en la segunda línea hay unos números 10, 11, 12, 13 y 14. Pero seguramente ya se han dado cuenta que hay dos estímulos idénticos en esas líneas, que es el correspondiente al número 13 y a la letra B. Es decir, el estímulo es exactamente el mismo, pero la interpretación del estímulo es totalmente distinta. ¿Por qué sucede eso? Porque la percepción no es simplemente un asunto de lo que tenemos adentro, ¿sí? Y no es solamente un asunto de lo que nos viene de afuera, sino cómo se mezclan esas dos cosas. Entonces, cuando estamos leyendo el primer renglón, interpretamos que son letras y en el segundo interpretamos que son números. Tenemos algo que ya carga ese estímulo nervioso, sensorial que tenemos en este momento de una manera específica. La percepción es fundamental. Este es un ejemplo de cómo funciona la percepción. Si uno ve una fila gigante en un banco, generalmente la percepción está alrededor de un servicio regular. No atienden rápidamente, la gente tiene que demorarse, cosas de ese estilo. Sin embargo, si uno ve una fila afuera de un restaurante, aunque a mí también me parece mal servicio la fila afuera del restaurante, mucha gente lo interpreta como tienen un excelente producto. Tienen un excelente producto porque la gente los espera para comer. El estímulo es exactamente el mismo. Lo distinto es la percepción. Y si me permiten aquí hablar de marcas, cuando se habla, por ejemplo, de aerolíneas, ¿sí? Yo ya estoy un poquito viejito. A mí me tocó una aerolínea que tenía una excelente percepción en términos de servicio que se llamaba ACES. A lo mejor algunos de ustedes están iguales de viejito que yo y la recuerdan, ¿sí? Cuando ACES se demoraba,
la gente decía, bueno, debe ser que están revisando el avión, lo deben estar poniendo mejor para que no pase nada, algún inconveniente tuvieron. Es decir, había comprensión. En esa época, Avianca tenía una muy mala imagen, no sé si ahora ha mejorado, no he visto cómo dan las evaluaciones de imagen, supongo que ha mejorado. Sin embargo, cuando Avianca se demoraba, la percepción era otra vez Avianca demorándose. Entonces, ante un mismo estímulo, ante una misma realidad, la percepción es distinta. Entonces, en términos de marketing, lo que uno procura hacer es generar, ante estímulos similares, la percepción ideal, la que uno quiere, que generalmente está del lado de, qué bien, algo sucede. Y para hablar de percepción, aquí hay un tema que a mí me parece importante aclarar, y es que, como estamos hablando de un estímulo que entra al cerebro y de otro que interpreta desde adentro, hay que tener en cuenta que hay dos conceptos fundamentales para entender la percepción. El primero, umbral absoluto. ¿Alguien aquí es psicólogo? Además de Ana. Levante la mano los psicólogos. Uno. Bueno. ¿Y vos que sos psicólogo, recordás el concepto de umbral absoluto? Más o menos. ¿Nos contás? Vos decís una cosa que es muy importante, y es que cuando uno pone aquí el término absoluto, da la impresión de que es el umbral para todos, eso es absoluto. Y no, por supuesto que hay umbrales que son distintos dependiendo de las personas. Dicen, por ejemplo, que los hombres somos más gallinas para soportar el dolor. Pero bueno, eso es lo que dicen. El umbral absoluto es la diferencia entre algo y nada. Es decir, es lo que necesitamos para saber que algo está sucediendo. El nivel más bajo al cual el individuo puede experimentar una sensación, puede haber distintos umbrales absolutos entre individuos, que es lo que estamos mencionando, y adaptación, este es un tema clave. Se pierde agudeza al acostumbrarse a cierto nivel de estímulos. Yo, por ejemplo, que a veces voy a litografías, no entiendo cómo soportan ese ruido de las máquinas en las litografías. Sin embargo, las personas que están en la litografía ya no lo escuchan. Y este es un asunto de adaptación, tiene que ser así. Si lo escucharan todo el tiempo, el estrés en el que vivirían no les permitiría hacer el trabajo, ¿sí? Entonces, también sabiamente el cerebro genera la adaptación para que ante ciertos estímulos uno se acostumbre. Por ejemplo, la ropa. En este momento les estoy mencionando la ropa y seguramente ustedes son conscientes de la ropa que tienen. Ella tiene un leve peso, ¿sí? Tiene una leve textura, en este momento están siendo conscientes de ella. Pero hasta hace un momento ya se habían adaptado a la ropa y no pensaban en ella. Esa es la adaptación. Vamos a ver cómo son los umbrales absolutos en términos generales. En términos generales, porque ya vimos que depende. Entonces, lo primero, la luz, en términos de luz. ¿Cuál es el umbral de detección de la luz? La flama de una vela vista a 48 kilómetros, en una noche oscura y sin nubes. O sea, ese es el mínimo de estímulo visual que necesitamos para que el ojo y el cerebro interpreten ese estímulo. Sonido, el tic-tac de un reloj de pulso en condiciones de silencio a 7 metros, aunque a veces de noche uno le parece que lo puede escuchar a 20 metros. El gusto, 5 mililitros de azúcar diluidos en 7.6 litros de agua. Los umbrales absolutos, por supuesto, dependen de la especie con la que estemos trabajando. Si vamos a trabajar con un tiburón, ¿sí?, o con un perro, estos umbrales cambian diametralmente, porque para ellos es más importante ciertos umbrales, porque los necesitan para adaptarse al entorno en el que viven. Nosotros, como seres humanos, hemos desarrollado una plasticidad cerebral que nos funciona muy bien para modificar el mundo, pero que en términos de sentidos, es decir, de gusto, de vista, somos muy limitados.
Olfato. Una gota de perfume difundida en todo el volumen de un apartamento de 3 habitaciones. Yo, por ejemplo, que hablo medio con la nariz tapada, estoy seguro de que no sería capaz de oler eso, ¿sí? Pero la mayoría de la gente puede oler eso como lo mínimo en términos de olfato. Y en tacto, el ala de una abeja que cae sobre su mejilla desde una distancia de 1 centímetro. Es decir, el peso de un ala de una abeja. Ese es el mínimo en términos de tacto. Esto es fundamental porque cuando uno está hablando de marketing y está hablando de estímulo, necesita, primero, tener conocimiento de qué es el umbral absoluto. Y segundo, discúlpenme. Voy a utilizar este mientras tanto. Y el segundo es el umbral diferencial. Y lo que nos quiere decir es que para poder diferenciar un estímulo hay que tener en cuenta cuál es la magnitud relativa del estímulo inicial. Ustedes van a decir, ¿pero qué es esto? Esto suena como medio enredado. Discúlpenme, me quito esto. Por ejemplo, las centrales de medios que se utilizan tanto en publicidad. Por lo general, la primera pregunta que hace una central de medios, claro que también es una pregunta conveniente en términos económicos, es ¿cuánto está invirtiendo su competencia? Es decir, ¿cuál es la inversión de la categoría? ¿Acá hay alguna central de medios? ¿Que alce la mano? ¿No? Bueno, por allá está Nacho con esquema, no son central, pero bueno, trabajan en publicidad. Entonces, la central de medios lo que está haciendo de alguna forma es preguntando el umbral diferencial. Es decir, usted va a hacer una campaña, inventémonos cualquier cosa, de zapatos. En esa campaña de zapatos, ¿cuánto está invirtiendo la categoría? Y vamos a suponer, inventémonos acá nuevamente cualquier cifra, que esa categoría está invirtiendo mensualmente 500 millones de pesos por marca. Y usted dice, y mi presupuesto para entrar a competir ahí son 50 millones. Entonces, bueno, uno dice, el umbral diferencial le da a usted una pista y le dice, la gente no va a reconocer ese estímulo, usted va a tener que enfocarse, va a tener que centrar ese estímulo en una parte específica de ese mercado, porque en términos generales usted no va a ser reconocido. Entonces, hay una ley que se llama la ley de Weber, que es muy sencilla, dice, mientras más fuerte sea el estímulo inicial, mayor será la intensidad adicional que se necesita para que se perciba el segundo estímulo como algo diferente. Yo creo que en este caso un ejemplo ayuda mucho a entender. Y vamos a poner nuevamente un ejemplo de coquito. Si a usted, pues desafortunadamente por cosas de la vida, le acaba de caer una nevera encima, estaba moviendo la nevera en la cocina y le cayó encima, usted tiene un peso enorme en ese momento sobre usted. Vamos a suponer pues que es un nevecón, que no es un minibar, ¿sí? Si a usted sobre ese nevecón llega en ese momento su hermano, su hermana, y le dice, ¿pero qué pasó? Y tiene el teléfono inalámbrico en la mano y lo pone sobre la nevera para ir a conseguir ayuda, usted no siente que acaba de poner el teléfono inalámbrico. Es decir, el estímulo inicial de la nevera fue tan gigante que para que usted reconozca que acaban de poner un peso adicional sobre esa nevera, necesita un estímulo más significativo para poder darse cuenta. Y esto en términos de marketing es fundamental. Ya pusimos el ejemplo de la central de medios en publicidad, pero también sucede en términos generales con la mayoría de los esfuerzos de marketing que se hacen. La mayoría de los esfuerzos de marketing deberían estar supeditados a lo que se llama la ley de Weber, ¿sí? Es ver cómo hacer que la gente reconozca que hay un estímulo distinto. Recuerdo en este momento un libro, finales de los 70, principios de los 80, que la mayoría de ustedes debe conocerlo, se llama Posicionamiento, lo escribió Rice y Trout. Ellos decían
que cuando usted entraba en una categoría debía tratar de utilizar un color totalmente distinto al que utilizaba la competencia. Me explico. Nosotros hace muchos años trabajamos con una empresa de carnes frías que se llama Fricar. Cuando nosotros empezamos a trabajar con ellos, ellos habían acabado de comprarle algunos locales a Carnelli. Carnelli en esa época era rojo y ellos habían puesto nuevamente rojos sus tiendas. Pues por supuesto, porque cuando uno piensa en carnes frías, uno piensa en rojo, ¿sí? Sin embargo, cuando estuvimos evaluando si la gente reconocía a qué local estaba entrando, la gente nos decía que sí, que estaban entrando a Carnelli. Y ya se trataba de otra marca. Entonces, estuvimos estudiando la categoría y volvimos la imagen azul. ¿El azul es un buen color para trabajar en alimentos y en carnes frías? No. No es un buen color, pero tiene un buen umbral diferencial. ¿Qué era lo que necesitábamos? Necesitábamos que la gente se diera cuenta que había una nueva marca en ese punto y que tenía un nombre distinto. Si no lográbamos hacer que la gente pensara que era una cosa diferente, iban a seguir pensando que era lo mismo y no íbamos a poder introducir el resto de los mensajes. Veamos estos ejemplos acá de McDonald's. El primero. Es un empaque, ¿no es cierto?, de una Big Mac. Umbral diferencial. Hay un pequeño cambio, no sé si lo notan. ¿Sí? Y en el tercero hay un cambio absoluto, donde efectivamente cuando uno compara con el primero, es clarísimo que se modificó. Camel. Esto pues es simplemente un ejemplo de Photoshop, porque efectivamente la cajetilla no es así, pero ayuda como en términos didácticos a que entendamos la idea. Umbral diferencial, este es el original, acá hay un pequeño cambio, y en el absoluto hay un cambio radical. Yo creo que este es uno de los temas por el que vino mucha gente a esta conferencia. Percepción subliminal. Es un tema supremamente vendedor, pero muchas veces puede ser supremamente decepcionante. Vamos a mirar como los primeros puntos de esto. Discúlpenme, voy a mirar si puedo mover un poco acá este micrófono. Lo primero, ¿qué es la percepción subliminal? Porque es que de esto se habla muchísimo. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos al principio de la conferencia. Recuerdan que mencionábamos que habían como dos grandes corrientes a principios del siglo XX, una que era de tipo conductista y otra que era enfocada hacia el psicoanálisis, es decir, Sigmund Freud, el papá del psicoanálisis. El ello, el yo y el superyo. A partir de este asunto del psicoanálisis se plantea una cosa que sigue siendo muy discutida en psicología y es que se pueda entender un mensaje, bueno, o pongámoslo mejor en estos términos, que se pueda percibir, que yo creo que es la palabra correcta en este caso, un mensaje sin ser consciente de ello. Hoy todavía se sigue hablando muchísimo de eso. Y yo no sé si ustedes han escuchado de estas cosas de hipnopedia, hipnosis, gente que aprende inglés poniendo cursos de inglés por la noche en el iPod. ¿Sí? ¿Conocen a alguien que habla inglés así? Claro que aquí está Juan, que es mi hermano, y nosotros teníamos un amigo que decía que había aprendido inglés así. No, nunca tuve cómo comprobar que había sido efectivamente así. Pero bueno, a lo que se refiere la percepción subliminal es que es posible que los estímulos ingresen a la mente sin ser percibidos conscientemente. Ese es el principio básico. A la psicología cognitiva, que es de hecho, yo diría hoy en día, pues como la corriente principal de la psicología con la que trabajamos en clínica la mayoría de las veces, este postulado le produce escozor. Es decir,
la psicología cognitiva considera que para que pueda haber aprendizaje, tiene que haber atención. Y para que haya atención, yo tengo que estar percibiendo ese estímulo. Acá estoy mostrando pues que no es un asunto fácil hablar de esto de percepción subliminal, porque hay corrientes de la psicología que efectivamente consideran que eso es un cuento chino. Pero hay otras corrientes que dicen sí, eso es posible y sí funciona. Vamos a terminar de ver algunos de los puntos de acá. Hay dudas sobre la efectividad de esta técnica, como estaba mencionando. La publicidad en los años 60 y 70, que fue cuando los psicoanalistas empezaron a entrar al campo del marketing, fue uno de los campos en los que más se presentó esto. De hecho, son clásicos los libros de publicidad subliminal en los licores y en los cigarrillos. Se ha mencionado mucho el tema de audio en las tiendas para evitar robos. Ahorita vamos a hablar un poquitico de eso. Lo que estábamos mencionando ahora, cassettes de autoayuda o de cursos. No sé, es válido. Sería interesante si alguien conoce algún caso de eso, pues que nos lo pudiera referenciar para poder mirarlo como en detalle, a ver qué es lo que sucede. Pueden influir sobre las reacciones afectivas, pero no hay evidencia de que pueda influir sobre motivos o acciones de consumo. Es decir, en términos de psicología del consumidor, este tema de la percepción subliminal todavía nos deja más dudas que respuestas. Claro, pues que hay cientos de temas en la psicología del consumidor que nos dejan más dudas que respuestas, ¿sí? Pero este en especial, que es un tema, pongámoslo en términos paisas, tan tramador. Es un tema supremamente tramador esto de la percepción subliminal. Y el último punto que es fundamental y es la pregunta alrededor de la ética. Es decir, ¿está bien transmitirle a la gente mensajes de los que no son conscientes? En Estados Unidos hay una ley que lo prohíbe explícitamente. Es decir, no están permitidos los mensajes subliminales en publicidad. Yo estuve mirando aquí en Colombia los libros de legislación publicitaria que escribió Luz Gabriel Botero, profe mío en UPB, y no encontré nada alrededor de ese tema. No sé si algún abogado dentro de los asistentes conozca si hay alguna prohibición alrededor de la publicidad subliminal en Colombia. Yo no pude encontrar nada. No conozco ni siquiera, pues el Código de Autorregulación Publicitaria, pues ni lo menciona, y a veces, para ser honestos, muchos de los temas del Código de Autorregulación Publicitaria son un saludo a la bandera, ¿sí? Por ejemplo, el tema de los niños, de no utilizar ciertos estímulos con los niños. En publicidad lo vemos todos los días. Es decir, el Código de Autorregulación se queda en eso, en unas buenas intenciones que la mayoría de las veces no se cumplen. Pero bueno, dejemos de echar carreta y miremos en qué consiste eso. Información subliminal, ¿sí? Tenemos un umbral absoluto y supuestamente esa información subliminal está ingresando por encima del umbral absoluto, por supuesto, porque si no, no podríamos ni siquiera oírlo, es decir, ya sería un asunto de puro sistema nervioso, es decir, el sistema nervioso no lo percibe, tiene que estar por encima del umbral absoluto, pero por debajo del nivel de percepción, del de percepción consciente. Entonces, lo que sucede aquí es que la gente está llevando a cabo sus labores cotidianas y aparecen estímulos dentro de los mensajes publicitarios o dentro de cualquier tipo de mensaje que supuestamente son percibidos por la mente y producen algún tipo de emoción, como vimos ahora, aunque no tengamos claridad sobre si producen algún tipo de comportamiento. Hay un ejemplo muy clásico, y los que hayan estudiado alrededor de marketing o publicidad lo habrán escuchado, que tiene que ver con la famosa historia de la gente que entró a un cine y le pusieron, pues cuando el cine funcionaba con fotogramas y no era digital, eran 24 fotogramas, Juan, 24 fotogramas por segundo. Bueno, la historia dice que para que el ojo pueda ver el movimiento tienen que pasar 24 fotogramas por segundo, y en esta ocasión, en un teatro, dentro de los 24 fotogramas, cada 24 fotogramas insertaron 2 fotogramas que decía tome Coca-Cola.
y pasó la película. En esa época existía también otra cosa que me tocó a mí, que ya no se ve, que era intermedio. Es decir, las películas paraban en la mitad para que la gente fuera a comprar galletas y crispetas. Pues eso se acabó en Colombia, hay otros países donde todavía existe. Yo estuve en Malta el año pasado y en Malta hay intermedio, para la película a la mitad. ¿Sí? Pero bueno, cuando paró la película a la mitad, lo que dice esa historia es que la gente salió a tomar Coca-Cola. Estaba cerca del 30% más de lo habitual, es decir, el mensaje subliminal funcionaba. Sin embargo, cuando se ha repetido ese experimento de poner fotogramas, o cuando se repitió, porque ya no están los fotogramas, no ha podido medirse ese tipo de resultados. Es decir, sucedió esa vez, y esos casos únicos, en términos científicos, pues son irrelevantes. Son irrelevantes en el sentido de que no tenemos cómo empezar a probar eso. Se ha repetido varias veces ese asunto de los fotogramas y no ha producido los resultados esperados. Sin embargo, uno aquí como desconfiado podría preguntarse una cosa, y es, si los mensajes subliminales se siguen utilizando, ¿será que no funcionan? Es decir, quienes tienen acceso a hacer eso, lo siguen haciendo sabiendo que no funciona. O a lo mejor ellos tienen datos que nosotros no tenemos y sí está funcionando algunas de esas cosas. Es una pregunta que queda abierta. Vamos a mirar algunos ejemplos. Este es un clásico. Cuando se da vuelta el aviso, aparece una mujer con la mano entre las piernas. No sé si alcanzan a ver, incluso ahorita lo vamos a ver en el video, se junta la S con lo de explosion, entonces forma la palabra sexo. A mí la verdad me parece que en algunas ocasiones es un asunto fortuito, ¿sí? Pero de todos modos hay personas buscando mensajes en todo esto y puede ser que sea intencional. Por eso en la anterior diapositiva donde se enumeraban las cosas, yo ponía ética e intencionalidad, porque si los mensajes subliminales existen, por supuesto que se están haciendo transmisiones de mensajes de forma inconsciente, pero la cosa es, ¿queríamos transmitir eso? Es decir, ¿eso que está apareciendo ahí era lo que nosotros queríamos hacer o simplemente apareció porque sí? Aquí con una línea se puede ver más o menos cuáles son los dibujos. Es el torso de una mujer. Esto era un clásico pues en la publicidad de los 60 y los 70, los dibujos en los hielos de las bebidas alcohólicas. Un clásico absoluto. ¿Por qué la publicidad subliminal tiene la mayoría de los mensajes alrededor del sexo? ¿A alguien se le ocurre una respuesta? Pues para no darla yo, que... Bueno, la voy a dar yo. Porque el psicoanálisis, esa es una de las alternativas, que es en lo que se basa el asunto de los mensajes subliminales, considera que la libido, es decir, toda esa energía sexual, es lo que motiva al hombre, es decir, es el motor de lo que hacemos en el día a día. Hoy lo que estamos haciendo aquí con esta conferencia, que parece que no tuviera un carácter sexual, según Freud sí lo tiene, ¿no es cierto? Estamos acá sublimando a través de otro tipo de experiencias, ¿sí? Este es un video. Los voy a dejar con él un momento para que ustedes mismos juzguen.
Bueno, ese más que subliminal es un asunto evidente, ¿no? Este es el ejemplo que estábamos mirando ahora. Yo no pude ver ese letrero de sex antes. Me da la impresión de que en ese vaso uno podría formar casi que cualquier palabra. Este es uno de los clásicos de la publicidad subliminal. Un aviso de revista. El ejemplo que veíamos anteriormente. ¿Por qué los publicistas hacen esto? ¿Es porque la gente está obsesionada con el sexo? O tal vez es porque el sexo es lo que vende en publicidad. Es el asunto de la publicidad. Está en todas partes. Incluso en las cosas de nuestros niños. No sé si lo ven ahí. ¿Sí?
piensa que Disney es lo más pervertido que le ha sucedido a todas las generaciones en la infancia. Lavado de cerebro que nos están haciendo los publicistas, dice eso. Bueno, se paró. Vamos a continuar. No sé, cada uno de ustedes saca sus propias conclusiones alrededor de la publicidad subliminal. Yo creo, personalmente, que se pueden sacar un par de conclusiones. La primera es, los resultados de la percepción subliminal se dan, pero todavía no tenemos cómo medirlos efectivamente. Y lo segundo es, efectivamente, hay estímulos subliminales con la intención de ser estímulos subliminales. ¿Sí? Pero la verdad es que se utilizan poco y la mayoría de las veces no se recurre a ellos. Yo he trabajado en un par de agencias de publicidad y la verdad nunca llegué a recibir una solicitud de vamos a ponerle como subliminal a esto aquí en esto. No. ¿Sí? No sé si era porque no lo conocían o porque no les interesaba. La mayoría de veces en términos de marketing uno no habla de subliminal. ¿Sí? Pero es una realidad que existe y que está ahí. De hecho, ahora que estaba en Panamericana me encontré con un libro que se llama así, Subliminal. Dice que las nuevas técnicas de neuromarketing están permitiendo evaluar con resonancia magnética algunas de las percepciones subliminales y ver efectivamente qué tipo de consecuencia tienen en la modificación de las emociones y el pensamiento. Bueno, habrá que ver con el advenimiento del futuro que vamos encontrando hoy. El asunto es, esto se utiliza, pero sus resultados son muy inciertos. Entonces volvamos al asunto de la percepción consciente, es decir, la supraliminal, es decir, la que está por encima del umbral. Está la percepción subliminal por debajo y la supraliminal por encima. Volvamos a la supra. Exposición selectiva. Los consumidores buscan en forma activa mensajes que encuentren agradables y evitan los dolorosos o amenazantes. El ejemplo clásico son los fumadores. Ha habido 1000 regulaciones que le ponen a los fumadores en la cajetilla el pulmón
negro del humo y eso no produce nada. Produce cáncer de garganta, le ponen la persona ahí con la traqueotomía y la persona sigue fumando. El fumador tiende a evitar ese tipo de estímulos, es como si los borrara. Y la atención selectiva. Los consumidores tienen una mayor conciencia de los estímulos que satisfacen sus deseos y necesidades y menor conciencia de aquellos estímulos que son irrelevantes para sus hábitos. Y es un asunto de pura adaptación. Es decir, si yo soy odontólogo, tengo más probabilidades de darme cuenta de una valla que habla sobre un seminario de odontología, de un pasacalles que habla sobre un seminario de odontología, que un ingeniero. ¿Sí? Porque la atención del odontólogo está centrada ahí. La del ingeniero estará centrada en otras cosas. Esto, pues de pronto nos ayuda como a entender un poco por qué algunas veces unas campañas funcionan o unos esfuerzos de marketing funcionan y otras veces no. Estas dos cosas nos ayudan. Uno, la exposición selectiva, es decir, lo que es doloroso, lo que la gente no quiere saber a pesar de que lo consuma, ¿sí? Y cómo los estímulos que satisfacen los deseos o necesidades, el psicoanálisis dirá de tipo sexual, son aquellos que la gente percibe más frecuentemente. Otro concepto, son 4 conceptos básicos, ya vimos atención, percepción, selección, defensa perceptual. Inconscientemente los consumidores filtran y dejan por fuera estímulos que es importante no ver, inclusive pueden distorsionar la información a fin de que se acomode a sus creencias. Y aquí la antropología nos ayuda muchísimo. Cuando uno piensa en este asunto de la defensa perceptual, se da cuenta por qué los seres humanos somos como somos. Es decir, usted puede poner a 2 amigos a hablar, el tema clásico aquí sería, por ejemplo, la política o la religión, estamos hablando de creencias, y los hechos pueden ser los mismos, pero las opiniones pueden ser diametralmente opuestas. Diametralmente opuestas. Se distorsiona, se acomoda la información para que no se vuelva un estorbo para la conciencia. Volviendo al amigo Freud, él los llamaba mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa lo que hacen es que mantienen al yo alejado de acontecimientos dolorosos. Entonces lo que hacen los mecanismos de defensa es que nos mantienen como en una especie, me van a disculpar los psicólogos acá, pero como una especie de burbuja donde nos sentimos más o menos cómodos con la realidad en la que vivimos, porque habrían otras cosas que serían insoportables. Y el último concepto es el de bloqueo perceptual. Los consumidores se protegen a sí mismos del bombardeo de estímulos simplemente desconectándose. Esto es lo que pasa hoy todos los días. A principios del siglo XX, pues la gente tenía a la vecina del lado que le contaba chismes, estaba la radio con 1 o 2 emisoras, de pronto apareció la televisión con un canal, eventualmente llegaban correos directos, revistas, periódicos, pero hoy en día el volumen de consumo de información es gigante. Entonces la gente se ve bombardeada todos los días por cientos de comerciales, cientos de cuñas radiales. Hoy ya con el internet nos quedamos todos los días pegados del smartphone, también recibiendo estímulos informativos. Entonces, lo que hace generalmente la gente ante un bombardeo incesante de información es eventualmente desconectarse. No tiene el cerebro cómo procesar toda esa información y simplemente la evita. Es como si nada pasara, como si efectivamente lo hubieran desenchufado, Entonces, hay que tener también en cuenta eso porque ante un exceso de comunicación o ante un exceso de publicidad, muchas veces la gente responde simplemente desconectándose. Este es el ejemplo del que hablábamos ahora, de los fumadores. Yo creo que pueden poner imágenes peores que esas. Y sin embargo, el bloqueo perceptual va a seguir actuando. Eso no quiere decir que no haya que hacerlo, ¿no?
Fumar puede causar amputación de piernas. Causa impotencia sexual. Y hay una escuela dentro de la psicología que se ha dedicado a estudiar particularmente el asunto de la percepción. De hecho, si quieren estudiar este tema, si les gusta este tema de la percepción, busquen esta escuela alemana, que es la psicología de la Gestalt. También la llaman la psicología de la forma y le ha ayudado muchísimo a la comunicación, a la publicidad y al mercadeo porque se ha vuelto muy práctica. Es decir, en esa época donde no teníamos todavía resonancias magnéticas ni encefalogramas, la psicología de la Gestalt actuaba un poco como la psicología conductista con lo de la caja negra, un poco, epistemológicamente son muy distintas, pero actuaba un poco en el sentido de este es el estímulo y esto es lo que produce. Eso quiere decir que aquí adentro de esa caja negra debe haber algo, ahí sí empieza a suponer la psicología de la Gestalt, a diferencia del conductismo, debe haber algo en esa mente que funciona de la siguiente manera. Primero, plantea que el todo es más que la suma de las partes. Ahí abajo está el axioma fundamental, ¿sí? La gente no experimenta los estímulos que seleccionan del ambiente como sensaciones separadas y discretas, sino más bien como grupos, percibiéndolas como un todo integrado. Y vamos a poner un ejemplo de marketing para tratar de entender un poco esto. Cuando uno va, nuevamente vamos a poner aquí cualquier marca, es decir, uno entra a un almacén, entra Carulla. El estímulo del vigilante, del dependiente, de la cajera, no se asume como, ese era el vigilante, ese era el dependiente o esa era la cajera, no. Se asume como, eso es Carulla, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene un problema con alguno de ellos, uno no dice, me fue muy mal con la cajera de Carulla. Uno dice, qué pésimo servicio el que tienen en Carulla, a pesar de que fue solo una experiencia y con una persona. Pero tenemos la tendencia a integrar los estímulos. Posiblemente en términos evolutivos, esto tiene que ver con que pues hace muchísimo tiempo no teníamos la posibilidad de ponernos a reflexionar sobre si ese estímulo peligroso de ese tigre que se veía venir era simplemente un asunto que a nosotros nos parecía o era real, entonces lo leíamos como un todo peligroso en el ambiente y nos escondíamos. Si eso no hubiera sucedido, pues a lo mejor muchos de nuestros antepasados o nosotros mismos pues no existiríamos, hubiéramos desaparecido. Esta imagen yo creo que la han visto todos. ¿Qué ven? Sin pena, ahí se ven varias cosas. ¿Qué se ve? Una viejita, sí. ¿No es cierto? La boca de la viejita, los ojos de la viejita. ¿Qué más? También hay una mujer joven. Este es el perfil, esta es la nariz, este sería como una areta, la oreja y los ojos. El estímulo es exactamente el mismo, pero algunos perciben primero a una y después perciben a otra. Acá hay algo muy claro de la psicología de la Gestalt y es, como ellos plantean que el todo es más que la suma de las partes y que el cerebro tiende a integrar los estímulos, ellos dicen, si eso no es así, dígame usted por qué ve puntos grises en las intersecciones de los cuadros cuando no existen. Aquí se ven como unos pequeños puntos grises. Es porque el cerebro trata de integrar el estímulo, trata de darle sentido a lo que hay. Si no se le da sentido a lo que hay, pues en términos de supervivencia es supremamente peligroso. Volviendo al ejemplo que poníamos ahora del abuelo que se enfrentaba al tigre. Uno no podía ver detrás de unas ramas simplemente unas manchas naranjadas y decir, son unas manchas naranjadas. Nuestros antepasados tuvieron que aprender a decir, eso se completa con la figura de un tigre. Eso es un tigre, hay que huir. El cerebro evolucionó para integrar los estímulos. Los estímulos que más contrastan con su ambiente son los que tienen más probabilidades de notarse.
El ejemplo clásico de jugar con la figura del fondo fue la campaña de hace tiempo de TBWA de Absolut Vodka. Pero esta es la excepción a la regla. Es decir, uno tiene que cuidar que esto, por lo general, no suceda en el mensaje de comunicación. Para Absolut se volvió una cosa muy interesante, es porque se volvió un juego encontrar dónde estaba la botella. Pero eso no quiere decir que todas las campañas que usted haga, la gente va a aceptar el reto y se va a poner a jugar a ver cuál es el mensaje. Es decir, es un asunto supremamente arriesgado, por un lado, y segundo, usted tiene que tener un muy buen presupuesto de publicidad. Muy buen presupuesto. Una campaña excelente además. Bueno, para no poner el clásico ejemplo pues de las dos caras y la copa que se formaba al final, está esta también, que la han utilizado últimamente mucho después de la muerte de Jobs. Agrupamiento, otro de los principios de la Gestalt. Se tienden a agrupar automáticamente los estímulos por lo que ya veíamos anteriormente. No sé si alcanzan a ver qué es lo que hay ahí. Un perro, ¿se lo ven? La cabeza, las patas de adelante, las patas de atrás, el cuerpo. Es un dálmata. Simplemente ahí hay unas manchas, pero el cerebro logra integrar el estímulo, ¿sí? Y darle la forma. Por supuesto que se hizo pues con un alto contraste de un perro que efectivamente estaba, pero, por ejemplo, para una computadora no sería fácil ver eso. En efecto, cuando hoy en día colocamos la contraseña y abajo está el captcha, lo que hace eso es tratar de verificar que usted es un ser humano que obedece a los principios de la psicología de la Gestalt, ¿sí? Que logre integrar el estímulo, porque el robot, es decir, el sistema que lee el número, el código binario, aún no es capaz de hacer esto, aún. Este es un clásico ejemplo de agrupamiento en términos de publicidad y es los legitimadores. Tratar de pasarle la característica de una persona a una marca. Tiene muchas ventajas porque uno pasa rápidamente esas características, pero también tiene algunas desventajas. Este es un ejemplo de las desventajas. Tiger Woods tenía muy buena imagen, después apareció el asunto de su infidelidad y bueno, ahí también pagó un poco los platos rotos Nike. Y finalmente el cierre. Las personas tienen necesidad de cierres. Una vez se abre un proceso, la gente tiende a buscar cómo cerrarlo, así no sea con el estímulo adecuado. Y con esto me estoy refiriendo a las campañas de expectativa. Casi siempre que lo llaman a uno a trabajar en marketing, en algún momento de la vida aparece: hagamos una campaña de expectativa. Y la gente dice: ¿qué soñado que es eso de hacer campañas de expectativa? La gente va a quedar en una tensión permanente esperando que le demos el resultado de la campaña de expectativa. El cierre. Aquí no hay un cuadrado, simplemente tenemos 4 semicírculos, pero el cerebro integra el estímulo. Este es el principio que guía la campaña de expectativa. No sé si a ustedes les tocó lo que hizo Hola hace tiempo, cuando empezaron la telefonía móvil en Colombia, que decía: congela tu celular. Esa era una campaña de expectativa. Y funcionó. ¿Eso quiere decir que todas las campañas de expectativa funcionan? Yo creo que no. ¿Por qué funciona bien esta campaña y otras campañas no? Miren, por varias cosas. Lo primero, la gente tiene necesidad de cierres. Entonces, usted da un estímulo inicial que abre un proceso, no lo cierra, deja la pregunta abierta y la gente busca cómo cerrarlo. Cuando hemos hecho algunas investigaciones nos hemos dado cuenta de que la campaña de expectativa inicial no fue asociada con el estímulo final. Es decir, la gente cerró el proceso de comunicación con otro comercial que no tenía nada que ver. Es decir, se hace una campaña de expectativa, qué sé yo, de caldos de gallina y la gente termina cerrándolo con salsa de tomate.
y cree que obedece a la salsa de tomate. Es uno de los riesgos que hay en las campañas de expectativa. Si usted tiene un muy buen presupuesto de publicidad, pues no le teman las campañas de expectativa, hágalo y que no dure eso pues más de 15 o 20 días. Pero si lo suyo es una pyme, hacer una campaña de expectativa es un riesgo gigante. Es un riesgo gigante porque usted impactó a esa persona y no le dio el mensaje. Es decir, logró que esa persona le pusiera cuidado al mensaje, le habló, lo cual es una cosa supremamente significativa hoy porque ya vimos que el bombardeo hace que la gente se desconecte, pero supongamos que la persona le puso cuidado a su campaña y usted no le dio el mensaje. Usted no se lo entregó. Usted le dice, no, espérese que dentro de 15 días se lo voy a dar. Dentro de 15 días puede ser que ya no lo encuentre, puede ser que ya la persona haya creído que la campaña terminó con otra cosa. Entonces es un riesgo gigante. A la mayoría de las empresas les gusta jugar con este asunto de las campañas de expectativa. Personalmente me parecen muy riesgosas y generalmente creo que es una pérdida de dinero. Generalmente, no siempre. Es una pérdida de dinero por lo que estábamos hablando. Y para finalizar, para ir cerrando ya esta conferencia sobre psicología del consumidor, quería mencionarles un par de temas que me parecen importantes, como ir dejándolos en el aire para que los tengan en cuenta. Y es, como la psicología del consumidor se basa en unos principios psicológicos, esos principios psicológicos nos ayudan a establecer algunos perfiles. No quiere decir que todas las personas se comporten de la misma manera, pero hay unos criterios amplios, por supuesto, que nos permiten ir identificando algunas tendencias, como veíamos al principio con la pirámide demográfica, en cada una de las generaciones. Entonces, miren, por ejemplo, la generación X. Estos años, por supuesto que no son a rajatabla. Una generación se traslapa con la otra, pero en términos generales es de 1960 a 1980, que es el consumismo de los 80s y el internet de los 90s, es decir, son los hijos de los baby boomers en Estados Unidos, pero que también aparecen en los otros países, como en Latinoamérica, ¿sí? Y son un tipo de personas que están más dadas ya al consumo, porque están bombardeadas con mucha información. De hecho, aparece el internet en los 90s y eso nos cambia diametralmente la forma de consumir. Aparece luego la generación Y, hoy se está hablando muchísimo de esto. Para ponerlo en español, no los millennials, sino los milenarios, es decir, los del milenio. Son personas políticamente independientes a religiosos y, como nacieron en la era digital, la forma en que consumen información también es digital. No es gratuito que los veamos todo el día pegados de los smartphones. Y hoy se está hablando de los postmillennials o los postmilenarios, que es la generación Z, que son personas que consideran que los formalismos, la estructuración, por ejemplo, de la educación, el trabajo, no son importantes. Lo importante es la inteligencia y cómo se logra eso. Son muy amigos de la tecnología y conectan el mundo completo. De hecho, en términos geopolíticos, hoy yo creo que es de las pocas generaciones que pueden hablar de niños y niñas planetarios. Planetarios en el sentido de que no es como nos tocó a nosotros, que nosotros nos considerábamos o paisas o, en el mejor de los casos, colombianos. Hoy la mayoría de los muchachos son habitantes del mundo, ¿sí? Y en ese sentido consideran que se pueden conectar con la mayoría de las cosas. Por supuesto que hay otra discusión alrededor de si se puede viajar alrededor de todo el mundo. Hay muchos países con fronteras cerradas. Algunos sostienen que realmente la globalización está solo para los capitales y no para las personas. Pero hay un hecho y es que es más fácil viajar. Y es más fácil hoy en día conectarse con personas de otras partes, ¿sí? Entonces los planetarios, que son esos niños y niñas que nacen hoy y que son habitantes del mundo, independiente de dónde nacen, va a traernos unas nuevas formas de entender el comportamiento, el pensamiento y la emoción en el consumo.
Hay un psicólogo, de pronto algunos de ustedes lo han escuchado, se llama Dan Ariely. Él tiene un libro muy famoso, lo estuvo vendiendo mucho en Colombia hace 2 años, que se llamaba Las trampas del deseo. No sé si lo han escuchado. Dan Ariely es un psicólogo que trabaja dentro del campo de la psicología del consumidor en lo que él llama comportamiento económico. ¿Sí? Y él parte de un principio, y es que la economía ha basado la mayoría de sus postulados en que los seres humanos a largo plazo tomamos decisiones racionales. Es decir, si usted mira las decisiones que toma una persona, no en el punto exacto de hoy, pero en términos generales durante el transcurso de un periodo más o menos largo, ve que la mayoría de esas son racionales. Es decir, una empresa baja el precio y la mayoría de la gente tiende a migrar hacia allá. Sube la calidad, tratan de migrar hacia allá en términos generales. Dan Ariely dice que eso no es cierto. Es decir, que el principio económico fundamental, uno de los axiomas fundamentales de la economía positivista, que está basado en el racionalismo de las personas, no es verdad, que tenemos un montón de sesgos a la hora de comprar. Entonces, él plantea esto y dice, el estudio del comportamiento económico demuestra con muchas pruebas empíricas, es decir, con experimentos, que nuestros actos suelen ser muchas veces insensatos e irracionales. Ahí es donde entra la psicología del consumidor a estudiar otros 2 puntos muy interesantes, que se llama la heurística y el priming. Pero ese pues no es el tema de hoy, de todos modos queda pendiente. Vamos a ver un pequeño video en el que Edward Punset entrevista a Dan Ariely sobre este tema del comportamiento económico. ¿Hasta qué horas, disculpen, hasta qué horas tenemos? Hasta las 8, vale. Si hay patrones de razonamiento y análisis, ¿por qué no los habría de irracionalidad? Quizás en el fondo de nuestras decisiones y lógicas hay un motivo razonable anclado en alguna antigua adaptación de nuestro cerebro. Dan Ariely, desde el Massachusetts Institute of Technology, se sirve de herramientas de la psicología y la economía para explorar los comportamientos humanos más cotidianos. Punset discutió con él las conclusiones de sus numerosos experimentos acerca de qué nos influye realmente a la hora de tomar decisiones. Dan, mira a tu alrededor. ¿Ves todos esos productos que has estado estudiando y que reflejan la psicología de la gente cuando los compra? En tu libro fantástico, y tanto en la edición americana como en la española, hay historias que casi conmueven, ¿no? De cosas que ocurren en lugares como esto. Por ejemplo, te voy a poner una historia que es tuya. Y yo lo probé ayer para ver si era verdad o si era mentira. Tú dices que si estamos en un restaurante y hay un plato muy caro, pero muy, muy caro, nadie pedirá ese plato. Pero si en cambio ese plato está al lado de otro plato que no es tan caro, pero que también es caro, con lo cual los márgenes de beneficio son muy altos para el restaurante, la gente elegirá este segundo plato. Sí, la gente elegirá el segundo. En la economía estándar asumimos que todos tenemos un precio de reserva. Asumimos que en cualquier experiencia vital sabemos exactamente lo que vamos a pagar. Y si alguien nos pide un poco más, no lo compraremos, pero si nos pide un poco menos, sí. Aunque tomamos decisiones sobre precios cada día, en cada minuto del día, si reflexionamos en lo que esto representa, nos daremos cuenta de lo difícil que es tomar esas decisiones. Por ejemplo, un trozo de chocolate. Lo tenemos en la boca, lo paladeamos, lo olemos, tiene una nuez. La experiencia es muy familiar, pero ahora le pregunto, ¿cuánto placer nos da en términos de dinero? ¿Cómo cuantificamos todo esto?
Es muy difícil, por muy familiar que sea la experiencia, por mucho que comamos chocolate cada día durante 3 años, no tendremos una idea mejor sobre cómo fijar el precio. ¿Qué hacemos? Pues establecemos otras trampas. Y entre esas trampas nos basamos en decisiones pasadas y en precios relativos. Opciones y más opciones. Estamos rodeados de alternativas. ¿Por qué elegimos un producto y no otro? ¿Basamos nuestras decisiones en procesos puramente racionales? Imaginemos al señor Spock, comandante de la nave USS Enterprise de la serie Star Trek, yendo a comprar chocolates. El señor Spock nació en el planeta Vulcano y en su mente no existen emociones que contaminen su racionalidad. ¿Cuál de estos deliciosos chocolates comprará el señor Spock? Para decidir, emplea su razonamiento inmaculado sin dejarse llevar por las emociones. Luego de asignar valores matemáticos a las distintas propiedades de los chocolates y de hacer un cálculo para establecer cuál le dará un mayor beneficio, el señor Spock elige el bombón que comprará. Pero nosotros, terrícolas rebosantes de emociones, ¿elegimos con la misma frialdad que el señor Spock? Algunos economistas creen que sí, pero Dan Ariely ha realizado algunos experimentos que demuestran lo contrario. Uno de esos ensayos es el experimento de los chocolates. Con esta prueba, Ariely ha demostrado algo que los gerentes de marketing conocen muy bien. La palabra gratis ejerce un efecto hipnótico en los compradores. Veamos cómo funciona el experimento. Estos chocolates son de una marca belga muy prestigiosa. Su precio de venta al público es de 60 céntimos y en la chocolatería Redes los ofrecimos a 15 céntimos. Y estos chocolates son más baratos. Un hipermercado los vende con su propia marca por 20 céntimos. En la chocolatería Redes los ofrecimos a 1 céntimo cada uno. Después de varias horas de venta, ¿cuál de los dos chocolates preferirá la gente? Esta insistencia en la relatividad es innegable, ¿no? Bueno, imaginemos que tenemos que elegir entre 2 mujeres para tener una cita. Una chica es morena y divertida, y la otra es rubia y no tan divertida. Imaginemos que es difícil elegir entre las dos. Pero luego resulta que tenemos otra mujer que se parece bastante a la morena, aunque no es tan divertida. Nunca elegiremos a esa tercera mujer, pero su existencia hará que la morena divertida sea mucho más atractiva, no solo en relación con la morena no tan divertida, sino también en relación con la rubia. Lo increíble de todo esto es que en las escuelas nos enseñan, bueno, de todo, ¿no? Geometría, filosofía, geología, climatología, y sin embargo ocurre como ha pasado con la felicidad, con el amor, con las emociones positivas y negativas internas, que nadie nos ha dicho nada. O sea, lo hemos tenido que encontrar solitos. Y ahora nadie nos dice, por ejemplo, en la escuela, por qué no voy a elegir el plato más caro, pero en cambio sí voy a elegir preferentemente sobre otro casi tan bueno pero muy barato, otro más caro, no tan caro como el primero. It is time we could... Ya es hora, ¿eh? Ya es hora. Ha llegado el momento de que algunas de estas cosas nos las enseñen en las escuelas, ¿no? ¿Será posible un día o es demasiado difícil? Hay una forma de ser racional y millones de formas de ser irracional. Por lo tanto, pensar que podemos enseñar a la gente a que supere todos los problemas quizás sea demasiado. Sin embargo, yo creo que podemos enseñar a la gente a que sortee algunos problemas, sobre todo los más importantes. En este sentido, podemos pensar en 3 enfoques. Uno es que podemos reconocer ciertas trampas, por ejemplo, la gratuidad. Podemos reconocer que cuando algo es gratuito, quizá habría que pararse a pensar. Podemos enseñar a la gente a que solemos hacer las cosas por costumbre.
Podemos pedirle que estudie sus costumbres de vez en cuando. En segundo lugar, nosotros no podemos hacer nada cuando alcanzamos esa situación, pero podemos aprender a sortearla. Por ejemplo, si vamos hambrientos a un supermercado, compraremos demasiada comida. Por supuesto, si lo hacemos una vez, tendremos que saber que no tenemos que volver a hacerlo. En el momento en que estamos hambrientos, compramos demasiado. Compramos todo. Sí, demasiado. ¿Qué podemos hacer? Si la emoción del hambre nos embriaga, será demasiado tarde. Pero si lo entendemos, quizá no iremos nunca al supermercado hambrientos. Compraremos por internet o haremos una lista y la seguiremos a rajatabla. Por lo tanto, no se trata tanto de superar el error como de aprender a sortearlo. No se trata de superar el error, sino de aprender a sortearlo. Voy a proponerles una cosa, para los que se tienen que ir a las 8, que abramos la sesión de preguntas ya, si alguien tiene preguntas, y los que se quieran quedar, pues terminamos de ver el video. ¿Alguna pregunta? Sin pena. No hay preguntas bobas. Cuando mis alumnos yo les hago esta pregunta de alguna pregunta y no responden, yo me quedo preguntándome si fue muy clara la exposición y quedaron todas las dudas resueltas o si fue tan confusa que no hay de dónde preguntar. Espero que sea la primera. Entonces voy a terminar de poner el video de Punset con Ariely y muchísimas gracias por asistir hoy a la tertulia de Asomercadeo. Ah, hay una pregunta. ¿Qué opinión tienes acerca del PNL? Ese es otro tema que está muy en boga ahora, el del PNL, es decir, junto con el tema del neuromarketing ha venido todo ese asunto de lo neuro, porque suena muy científico, pero la verdad es que no todo lo que tenga la palabra neuro es científico, ¿sí? Por supuesto que ellos trabajan, los que trabajan con programación neurolingüística, el asunto de lo subliminal. Lo que pasa es que, mira, ahí hay una cosa, pero esto sí es una opinión pues personal. El PNL se basa en modificar de alguna forma la manera en que nos expresamos. Es un asunto de lenguaje. Para la psicología convencional, la psicología clásica en la que yo me inscribo, el modificar simplemente el lenguaje no modifica el origen de la dificultad. No sé si me entiendo. Es como cuando usted tiene gripa, ¿sí? Usted puede modificar los síntomas de la gripa, pero sigue sin modificar el origen de ella, ¿sí? Entonces la programación neurolingüística pues busca modificar algunas cosas del lenguaje y efectivamente funcionan. En algunas de las ocasiones funcionan. De hecho, para la depresión muchas veces se aconseja actuar animosamente y hablar animosamente y funciona, pero con ciertas limitantes, es decir, y vuelvo pues con todo el respeto con la gente que practica PNL, esta es una opinión personal, yo no creo que el PNL sea la panacea, pero trabaja algo alrededor de lo subliminal y debe funcionar con sus limitantes. No sé si eso responde a tu pregunta. ¿Otra pregunta? ¿Lorenza? Muy bien, vamos a continuar entonces con el video de Dan Ariely para los que quieran continuar viéndolo. Muchas gracias por asistir hoy. Chocolate belga, che, del bueno, ¿eh? En la chocolatería de Redes lo venderemos a 15 céntimos. Y aquí tenemos un chocolate más barato. ¿Qué chocolate? Porque le han puesto el nombre de chocolate. Y nosotros lo venderemos a 1 céntimo. Vamos a ver qué prefiere la gente. ¿Le gusta el chocolate? Hombre, de gustarme me gusta. Ah, pillina. Este de primera calidad por 15 céntimos, solo 15 céntimos, y este de baja calidad, pero solo por 1 céntimo. ¿Por qué elegiría este de primera calidad por solo 15 céntimos? No, porque me gusta la calidad. La calidad.
como gustarme, me gusta la calidad. Y calidad-precio no está mal, en este caso, ¿no? No, no está mal. Pues mire, le doy el chocolate belga para usted. Sí. Deme los 15 céntimos, señora. Bien, 15 céntimos. ¿Y usted tiene el chocolate, eh? Sí. Pues hecho. Trato hecho. El precio tiene que ser, lógicamente, más bueno que él, ¿no? Pues venga, no se hable más. ¿Vale? 15 centimillos. Venga. Lo ofrecer. Tú te comes esto y ya te puedes morir. Y luego está esto, que te lo comes y quizás también mueres. Este vale solo 1 céntimo y este vale solo 15 céntimos. ¿Te quedas con el belga o con este? Pues venga. El belga para ti y 15 centimillos, por favor. ¿Con cuál te quedas? Solo puedes elegir uno. Hombre, pues yo hoy por hoy con este. ¿Sí? Sí. Pues toma. Chocolate belga, que los belgas si algo tienen es que de chocolate saben un rato. Chocolate de un hipermercado, seguro. ¿Y por qué he elegido este? Porque debe ser más bueno, si es más caro será más bueno. Si es más caro será más bueno. Digo yo. Pues muchísimas gracias. Y que lo disfrute. Venga, hasta luego. A usted. 100 personas han pasado por la chocolatería Redes y el resultado de las ventas ha sido el siguiente. 73% eligió los chocolates de la marca prestigiosa. 27% eligió los chocolates de la marca más barata. Hasta este momento hemos visto que la gente ha elegido con una cierta dosis de racionalidad. Ahora, la chocolatería Redes va a ofrecer un pequeñísimo descuento a sus clientes. Veamos qué sucede. Chocolatería Redes entra en rebajas. Señoras y señores, os rebajamos todo 1 céntimo. El chocolate belga, que antes estaba por 15 céntimos, ahora queda por 14 céntimos. Y el chocolate de más baja calidad, que estaba antes a 1 céntimo, queda a nada, a gratis. Gratis. Qué palabra, nene. Gratis. Gratis. Vamos a verlo. Tenemos chocolate belga de primerísima calidad por 14 céntimos o chocolate de segunda calidad, una presentación más sencilla, pero gratis. ¿Con cuál te quedas? Gratis. Es gratis, pues cógelo. Gracias. Venga, disfrútalo. Hasta luego. 14 céntimos o gratis, tú eliges. Gratis. Vale, pues nada, gracias. Disfrútalo. Chocolate belga, primera calidad, pero 14 céntimos. Chocolate segunda calidad, presentación más sencilla, pero gratis. ¿Con cuál te quedas? ¿Con el gratis? Pues cógelo tú misma. Gracias. Hasta luego. Pues cógelo. Muchas gracias. Así de fácil. Belga, primera calidad, 14 céntimos. Segunda calidad, pero gratis. ¿Con cuál te quedas? Muchísimas gracias. Y para ti. Venga, cuídate. Adiós. Otras 100 personas han pasado por la chocolatería Redes y el resultado de las ventas esta vez ha sido muy diferente. Solo el 31% de los clientes eligió la marca prestigiosa y el 69% se decantó por el chocolate gratis. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué se han invertido los porcentajes de venta de los chocolates? ¿No hubiese sido más racional que nuestros clientes hubiesen elegido los chocolates por el mismo margen de preferencia? Gratis es un reclamo irresistible, es un dedo en la llaga emocional, una fuente de excitación irracional. Gratis nos alegra una tarde de compras, incluso en los casos en que ni estábamos interesados en obtener ese regalo. ¿Qué es lo que tiene el concepto gratis que lo hace tan tentador? ¿Por qué sentimos un impulso irracional de lanzarnos a coger un artículo gratis, aunque no sea lo que realmente queremos?
tomamos decisiones de compras, bueno, y no solo de compras, decisiones de vida. Entonces hay que tener como mucho cuidado con qué es lo que hacemos y cómo interpretamos esa información. Por eso es importante conocer de psicología del consumidor. Por eso es importante conocer de percepción. Muchas gracias. En el video lo que se ve hay una manipulación del vendedor. ¿En cómo lo ofrece? Sí, como el texto de calidad, no hay calidad, es mal. Le da unas escalas que el consumidor. Es posible todo eso que estás diciendo y viene muy al lugar, pero hay una cosa que es importante y es, esta es la réplica que hace uno de los muchachos del equipo de Concept en España del experimento que Ariely ha hecho en varias partes del mundo con resultados muy similares. De hecho, ellos tienen equipos de investigación en la India, en Europa, ¿sí? Entonces, el resultado es muy similar, a pesar de que lo que decís es cierto. ¿No es cierto? La forma en que lo ofreces modifica, pero en el experimento que se ha hecho en otras ocasiones, la forma en que se ofrece no es tan significativa, sin embargo, el resultado es muy parecido. Feliz noche.